vamos a estar entrevistando a una nutricionista. Ella es nutricionista del Hospital La Mascota y va a hablarnos de la comida saludable. Pero además ella es diabética desde niña, así es que por supuesto tiene mayor experiencia en esto. Muchas gracias, Araceli Serrano, por estar aquí con nosotros. Un placer, María Elsa, gracias por invitarme al programa. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la alimentación saludable en general, ¿verdad? Esto empezamos desde los lactantes, los niños que están en crecimiento y los adultos. Y bueno, pues lo vamos a enfocar más que todo en el plato saludable. Como mencionábamos ya otras veces que vine, la otra vez que usted me invitó, lamentablemente el nicaragüense a nivel nacional come mal, porque nuestra dieta está muy cargada de lo que son carbohidratos. Carbohidratos en la dieta, nosotros pues hablamos de todo lo que son lácteos, frutas, pero principalmente aquí el nicaragüense también incluye mucho que son los tubérculos, papa, maíz, todo lo que es la yuca, el quequisque, el elote, el chilote. Entonces forma parte de nuestra alimentación básica del nicaragüense, todo lo que es el arroz, los frijoles, y todo lo que son productos elaborados que contienen una gran cantidad de azúcar y sal, y principalmente aquellos que vienen ya con azúcar añadida, por ejemplo como las harinas refinadas, que son una gran cantidad de productos que nosotros consumimos, ya sea que compremos en el mercado, en el supermercado o en las ventas, que producen un gran problema porque de hecho forman parte de los 5 venenos que el ser humano consume por gusto. Tenemos la harina refinada, la leche, tenemos la sal, el azúcar y todo lo que requiere, por ejemplo, el arroz. Como decía, son 5 venenos que consume uno. Dijiste el arroz, la leche. La leche, en algunas, bueno, o sea, es bien sabido que la población mundial, el 70% de hecho es intolerante a la lactosa. A veces la persona no nota que el consumir mucha leche está provocando muchos gases, mucha distensión abdominal, entonces esto tiende a provocarle problemas futuros con el colon, con lo que es el metabolismo y con lo que es, por ejemplo, pues la absorción del mismo nutriente. Entonces es bien sabido que el ser humano a partir de los 2 años de edad ya no necesita leche. De hecho, de las fuentes de calcio las podemos obtener de otro alimento, pero sí es muy importante saber pues que si la persona un vasito de leche al día, pues al adulto no hace mal. Podemos comer otros productos como... Nos decían aquí que también depende de cómo se está alimentando ese ganado. Exacto, sí. Todo lo que le dan de comer al ganado, todo lo que son las vacunas, todo eso lamentablemente lo absorbemos a través de la leche. Correcto. Entonces sí es muy importante, por eso es que ahora está este boom, por ejemplo, de las comidas veganas y de, por ejemplo, otras fuentes lácteas que se pueden incluir. Hay leche de arroz, hay leche de coco, hay leche de almendra, hay leche de alpiste, hay leche de soya. Entonces esto va dependiendo de o enfocado al tipo de patología que la persona presente o el tipo de alimentación que ella quiera practicar. Sí es muy importante incluir pues que en la alimentación saludable no solo hay que enfocarse en carbohidratos, también tenemos otros nutrientes como por ejemplo las proteínas. Entonces existen muchos tipos de aminoácidos. Tenemos también por ejemplo la grasa. Entre la grasa solo representa el nivel del 30% de nuestra dieta tiene que ser grasa. Entre ellas solo el 20% es colesterol bueno y un 10% es colesterol malo. Porque si nosotros lo ponemos entre los valores que el ser humano, cómo debe estar constituido el cuerpo, bueno, pues un hombre sano no debe de pasarse más de 22% de grasa en su distribución del cuerpo, mientras que la mujer en una edad promedio no mayor de los 60 años, pues su grasa no debe llegar a más del 38%. Pero lamentablemente aquí comemos más del 30% en cuanto a las grasas, y no precisamente de las buenas, sino de las malas. Entonces, bueno, habría que resaltar cuáles son las buenas porque ya no sabemos de memoria cuáles son las malas. Todos los productos que son industrializados, procesados, eso es lo malo, porque ya sea que tiene azúcar, que tiene sal, que tienen preservantes. O colesterol, exacto, preservantes, colorantes. Entonces, todos estos químicos, cuando los consumimos en grandes cantidades, el que se encarga de hacer esa limpieza de esos químicos es el hígado. Entonces nuestro pobre hígado se va enfermando poco a poco y vamos desarrollando enfermedades como por ejemplo hepatomegalia o hígado graso en sus 3 niveles, ya sea nivel 1, que sea leve, moderado o severo, y también nuestro pobre riñón es el que se ve golpeado con esto.
Porque, seamos sinceros, debemos de consumir alrededor, según la OMS, 2 gramos de sodio al día. Estamos hablando de 2000 miligramos de sodio, o sea, de sal. ¿Cómo lo podemos nosotros ver la equivalencia en cuanto a cucharada? Una cucharada de 5 ml es el equivalente a 2 gramos de sodio. Muchas veces hay muchos productos como por ejemplo sazonadores o para darle sabor a nuestro alimento que tienen más de la cantidad estipulada por porción. Por si un cuarto de cucharada nosotros estamos aportando alrededor de más de los 2 miligramos de sodio. A ver si nos regresan el plato. Ese sería, al control, si nos regresa el plato. Esa distribución del plato, esa, es como debe de comer alguien. Exacto, esta es según la OMS, porque también tenemos otros platos, por ejemplo, de Harvard y cosas así, pero digamos que lo más aterrizado a nosotros que somos nicaragüenses, centroamericanos, es la recomendación de la OMS. Entonces es lo que nosotros vemos, que el 50% de nuestro plato son carbohidratos. Entre ellos nosotros tenemos que ver carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Simple en este caso, y que sean saludables, podemos destacar la fruta, porque también están la gaseosa, los caramelos, todo lo que son, por ejemplo, pasteles y cosas así. Si lo podemos dejar en anterior, por favor. En anterior, controles, el plato anterior donde está la distribución, dice 50% es vegetales. 50% en este caso serían carbohidratos, que solo un 5% representan carbohidratos simples, que vienen del 5 al 10%, que vienen siendo alrededor de unas 5 porciones de fruta al día, y el resto deben de ser carbohidratos complejos, entre ellos que son verduras que tienen almidón, verduras bajas en almidón. Ahí tenemos todo lo que es la tortilla, la harina, todo lo que son las papas o tubérculos, los frijoles y otros productos. Solo el 30% de nuestro plato debería representar la grasa, entre ellas un 20% que es colesterol bueno y un 10% que es colesterol malo, y alrededor de un 20% debería de ser nuestras proteínas. Siendo que normalmente se distribuye alrededor de entre un 10 a un 20% de proteínas según la patología que el paciente esté presentando. Entonces, entre las proteínas, pues ahí nosotros ya sabemos lo habitual: los huevos, los quesos, el pescado, el pollo, el cerdo, la res, los lácteos, y también incluyen algunas fuentes como por ejemplo los frijoles y las nueces mixtas como el maní. No es muy común consumirlo aquí en Nicaragua, pero sí es una buena fuente barata de proteínas de origen vegetal, al igual que por ejemplo otros alimentos que podemos incluir como son la avena en hojuela, la granola, la linaza y la chía, que bueno, ahora está más accesible. Hace 10 o 15 años atrás no era tan accesible, estaba un poco más carita por cuando estaba entrando en el mercado, pero ahora ya es más accesible. Entonces, tal vez si podemos poner la primera imagen de en la primera imagen más o menos destacábamos los alimentos. Ahí, exacto, ahí por ejemplo es lo que el plato que normalmente el nicaragüense consume, nuestro café con bastante azúcar, y el problema aquí no es tanto en qué está constituido, sino la cantidad de grasa y la cantidad de la porción. Por ejemplo, el nacatamal, sabemos bien que el cerdo y el nacatamal, el cuerpo degrada alrededor de unos 15 días en procesarlo. Entonces lo ideal es que cada 15 días o una vez al mes sí podemos comer nuestro nacatamal. Nacatamal, 15 días en procesar un nacatamal. Exacto, igual el cerdo. La recomendación igual, por ejemplo, para las carnes es que dependiendo de la cantidad que nosotros ingerimos de carne de res, puede ser procesada alrededor de entre una semana a 15 días, dependiendo del corte que nosotros seleccionemos. Entonces, si lo podemos ver en la siguiente gráfica, en las siguientes imágenes, existen muchos alimentos y formas como nosotros podemos balancear estos alimentos. Sí, entonces ahí tenemos de varios tipos de alimentos, tanto carbohidratos simples como carbohidratos complejos. Tenemos un poquito de lo que nosotros llamamos la famosa dieta cetogénica, en donde solo comemos verduras bajas en almidón y proteína. Esto hay que recalcarlo porque ahora está de moda la dieta cetogénica o el famoso ayuno intermitente, que no es bueno practicarlo más de un mes o 2 meses, porque sí provoca muchos problemas de salud, desestabiliza mucho el ayuno intermitente provoca problemas de salud, dice. Sí, principalmente porque obliga al cuerpo a utilizar la segunda fuente de energía, que es la grasa, siendo la primera fuente de energía el carbohidrato. Entonces es bien sabido que para ganar de peso necesitamos comer alimentos que estimulen la producción de insulina,
para poder nosotros generar un poco de peso. Entonces, este tipo de dieta utilizan este tipo de principio, eliminan los carbohidratos, pero con el tiempo provocan otros problemas de salud, porque entonces esto provocaría a una persona que está sana, que de repente si tuviera un proceso o un episodio como por ejemplo de hipoglicemia. Entonces ahí observamos en esa lámina, es lo que está también, se llama la mazorca nutricional, que es la que utiliza aquí el MINSA en Nicaragua, está basada en lo que es el cuadrado de los alimentos según una recomendación de la OMS y se divide sencillamente entre los alimentos protectores, que son frutas y verduras porque nos protegen de enfermedades, los alimentos energéticos, que son todas las grasas, tanto buenas como malas, porque nos proporcionan energía concentrada, y están los alimentos que son, por ejemplo, los formadores, que son las mismas proteínas, y están los básicos, que es todo lo que nosotros comemos como arroz, frijoles, harina, tubérculos, todo lo que son legumbres o leguminosas, y todos los productos que nos encantan, ¿verdad? Que la gente no los deja de consumir, que son las gaseosas, productos elaborados o aquellos que tienen mucha azúcar añadida. Entonces todos estos productos son los que nosotros llamamos básicos, que forman parte de nuestra alimentación, y es así como nosotros distribuimos la alimentación. En cuanto, si nosotros lo enfocamos esto, por ejemplo, los lactantes, tiene que ser siempre lactancia materna exclusiva antes de los primeros 6 meses de vida. Si lo enfocamos entre los niños y los adultos, igual entra en cuanto a la aplicación, siendo que se enfoca un poco más la dieta en los niños, incluir más fruta y verdura, y en los adultos disminuimos un poquito el porcentaje de fruta y verduras, por ejemplo el 5%, mientras que en los niños es el 10%. Ahí tenemos lo que son, por ejemplo, ya los platos saludables enfocados a los que hablábamos, como por ejemplo la parte del gallo pinto. La otra vez yo decía pues de que es mucho más saludable consumirlo como gallo pinto que como separado arroz y frijoles, debido a que combinamos 2 aminoácidos muy importantes, la metionina y la lisina. Entonces formamos una proteína completa, como que si estuviéramos consumiendo la proteína de pollo. Entonces si nosotros observamos en el plato de la derecha, entonces ahí observamos proteína de origen vegetal proveniente del gallo pinto, proteína vegetal proveniente de la ensalada, tenemos lo que es la proteína de origen animal proveniente del pollo, y tenemos también el carbohidrato que provendría del gallo pinto y de la fruta, más la grasa, que en ese caso la podemos agregar con el aceite con el que normalmente preparamos nuestros alimentos. Muchas veces ahí, para mejorarlo, si queremos agregar un colesterol bueno, pues agregamos el aguacate, que está en flota ahorita y que obtiene mucho lo que es omega 3, vitamina E, que eso es muy importante. El aguacate es omega 3. Es omega 3, igual que el aceite de oliva. También se considera colesterol bueno, por ejemplo, los pescados, el maní o las nueces o las almendras. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que es el aceite de soya, el de girasol, el de canola, que lo podemos utilizar. Ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre cómo debería de ser nuestro plato, entre prefiera, que son 500 calorías, versus lo que es normalmente que consumimos en la dieta nicaragüense, ¿verdad? Que son 1000 calorías. Entonces, la única diferencia es que todo lo que estamos consumiendo aporta nutrientes, pero es la porción. Si nosotros observamos en el plato de la derecha, donde dice evita, hay mucho arroz y muchos frijoles y hay bastante papa, o sea, tenemos bastante carbohidrato. Si lo contamos, son alrededor de unas 6 porciones, versus el otro plato que tenemos solo una distribución de alrededor de unas 2 porciones. Y si esa persona pues hace ejercicio o camina de forma regular, incluso se puede agregar la papa, tratando de que sea pues cocida, asada a la plancha, o que no sea un aceite reutilizado al momento de utilizar la fritura, que ellas representan de hecho un 10% de nuestra dieta, que sí es permitido, pero no en cantidades exagerada. Entonces ahí tenemos otro plato en donde, por ejemplo, está enfocada en un buen desayuno, o sea, la porción del gallo pinto con nuestro huevito, nuestra ensaladita con nuestros tomatitos, y tenemos ahí, por ejemplo, que el maduro, pues bien, podemos agregar maduro, pero no necesariamente puede ser frito, lo podemos hacer a la plancha o asado, ¿verdad? Entonces esto es mucho mejor porque no estamos agregando colesterol malo a nuestra dieta. O maduro cocido. O maduro cocido, y nuestro aguacate, que esa es la única fruta que no contiene carbohidratos y que aporta omega 3. Esas imágenes que tenemos ahí, bueno, ese fue un estudio que se hizo en Chontales específicamente, con unos niños en cuanto a la merienda escolar. Entonces eso es prácticamente la merienda de lo que los padres ofrecían a los niños. Entonces ahí podemos observar que hay unos que le daban galletitas de animalitos,
otros eran fritura, otros era gallo pinto con sándwich, otros sí estaban más o menos balanceados, ¿verdad? Que tenía los 4 principios, tenía energía concentrada, que traía su aguacatito, traía su proteína de origen vegetal, en este caso el gallo pinto, y traía, por ejemplo, su huevito y su fruta, que era su carbohidrato en este caso. Entonces, a veces, ese es algo que los nicaragüenses hemos perdido en cuanto a las loncheras escolares, y lo vamos a emplear en futuros programas, como debería ser la lonchera escolar del niño. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ahora darle 10 pesitos o 20 pesitos al niño para que compre algo en el bar o afuera del colegio, y sabemos de que ellos realmente no saben cómo elegir, porque hay muchos etiquetados nutricionales que son muy complejos y muy difíciles de leer, y el niño no está capacitado. Compran ranchita, gaseosa, ese tipo de cosas. O puras frituras. Por ejemplo, yo tuve un paciente de que en su lonchera él desayunaba bien, pero le daban comida en escuela. Y aparte de eso, a la hora del recreo, él volvía a comprar. Entonces comía 3 veces. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, este niño estaba obeso y estaba empezando a desarrollar prediabetes. Ya una futura diabetes tipo 2. Entonces, lo que con este niño se hizo fue eso, se trabajó lo que son las meriendas escolares para ayudarle a mejorar lo que era la alimentación, porque en este caso hay una sobrealimentación, y eso es muy importante. Tenemos que saber que todos los alimentos nos aportan minerales y nutrientes, vitaminas y minerales. Todos ellos son importantes, pero requiere una porción adecuada según nuestra dieta o según la patología que nosotros estemos presentando, pero que sí es muy importante que hay que enfocarnos en las porciones, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar que aporta, hasta incluso la cantidad de grasa que ellos aportan, porque hay muchos productos que son incluso grasa trans o grasa saturada que nosotros consumimos fácilmente cuando lo compramos en las ventas o en el supermercado y no nos damos cuenta, empezando pues por todos esos productos que nosotros llamamos snack, que de hecho pues lamentablemente sí se sabe que a nivel mundial se están haciendo estos cambios con respecto a la casa productora, que disminuya la grasa o disminuya, por ejemplo, el carbohidrato y la sal, pero que es bien sabido pues que aquí en Centroamérica todavía eso no llega mucho al auge. Entonces tenemos un gran producto, tenemos una gran cantidad de productos que son muy altos en azúcar y que son muy altos en sal, y que están provocando, bueno, el exceso de azúcar aumenta el triglicérido. Y eso es un factor muy importante, porque de hecho desemboca en hígado graso o problemas de diabetes tipo 2, y productos que tienen muchos químicos y conservantes, específicamente sal, y están desarrollando lo que es problemas renales. Entonces tenemos personas que tienen litiasis renales, que son las piedras renales, tienen cistitis o infecciones muy recurrentes, y empiezan a padecer problemas de salud, más los diabéticos empiezan a desarrollar este tipo de problemas hasta que llegan a diálisis. Y entonces pues la persona, esto se atribuye al hecho de que no está consumiendo suficiente fibra, no está haciendo mucho ejercicio, pasa mucho tiempo sentado, más ahora que estamos en el auge donde todo es presencial o a través de la computadora o de la tablet o del celular. Y esto evita que nosotros logremos una buena alimentación, por lo tanto nos estamos enfermando, pero porque no estamos poniendo atención realmente a lo que estamos consumiendo. Hay un dicho, no sé si se podría decir, algo que decían los griegos antes, que decían que tu alimento sea tu medicamento, porque nosotros somos normalmente lo que comemos, ¿ya? Entonces nosotros reflejamos, nuestro cuerpo refleja nuestra alimentación. Entonces, si nuestro cuerpo es saludable, se mira saludable, es porque nuestra alimentación es saludable. Pero ojo, a veces hay un patrón que es muy común, y que por eso ahora se utilizan mucho estas pesas o tanitas donde miramos la distribución de masa corporal, grasa y agua en el cuerpo, que es, por ejemplo, delgado por fuera pero gordo por dentro. O sea que cuando esta persona se mira delgada pero pasa por este tipo de pesas, observamos que todo el peso de la persona está enfocado en la grasa. Y como ya te mencionaba, normalmente un adulto saludable, un hombre, no debe de sobrepasar su porcentaje de grasa alrededor del 22%, y en la mujer no más del 38%. Y entonces esto se debe a múltiples factores.